Muy buenas a todos y sean bienvenidos a esta nueva lista de reproducción de Proyecto Kantiano que va a tratar sobre la filosofía de las matemáticas y bueno, evidentemente esta filosofía de las matemáticas que vamos a hacer aquí no está completamente aislada del resto del contenido de este canal. Ahora explicaré exactamente qué es lo que se va a presuponer para esta lista de reproducción. Pero también me gustaría en este vídeo proveer de una noción inicial para poder comenzar a trabajar de lo que es la filosofía de las matemáticas, o sea, sobre qué va a trabajar esta lista de reproducción y también una pequeña elucidación de lo que no vamos a hacer en esta lista de reproducción para que luego pues no haya sorpresas para nadie, ¿no? En cualquier caso, esto de la filosofía de las matemáticas, o mejor dicho, la filosofía trascendental de las matemáticas, se engloba dentro de lo que viene a ser el contenido en el sentido amplio de este canal. Tenemos vídeos sobre la crítica de la razón pura, sobre nociones básicas de lógica, sobre resolución de pseudoproblemas, algunos vídeos más divulgativos y demás, pero todo eso se engloba dentro de lo que es la idea de esa ciencia que estudia la posibilidad de la cognición de objetos, que es la filosofía trascendental. Y una parte, una rama de esa filosofía trascendental se va a dedicar al estudio pues, de cómo es que las matemáticas son posibles, de cómo son las matemáticas posibles como cognición. Aquí he escrito cómo son posibles las matemáticas como cognición pura a priori. Las matemáticas van a ser un tipo muy específico de cognición, un tipo muy específico de ciencia, y van a requerir un análisis pues, especial, ¿no? Que la filosofía trascendental realmente responda a alguna de las preguntas que las matemáticas intrínsecamente ya plantean en cómo se estructura esa propia disciplina. Y bueno, pues también una manera igual o parecida de plantear esta pregunta es decir, ¿por qué son verdad las matemáticas? ¿Por qué son las matemáticas una ciencia? Y bueno, para orientarnos un poco en dónde se engloba esto dentro de lo que nosotros llamamos ese árbol del conocimiento, al final nosotros como filósofos trascendentales tenemos un poco heredamos esa tradición racionalista de intentar estructurar el conocimiento partiendo de los fundamentos, de las raíces, de los axiomas, que bueno, los axiomas necesitan regarse de algo, necesitamos que los axiomas tengan un poco esa corteza sobre la cual los propios axiomas son posibles, ¿no? Y ahí está la lógica universal, los postulados y demás que hemos visto, ahora explicaré en qué vídeos están este tipo de cuestiones. Pero ya en la lista de la crítica de razón pura fuimos elaborando lo que viene a ser el tronco de este árbol del conocimiento que nosotros nos gusta tanto emplear como metáfora para orientar en dónde se enmarca cada uno o cada estudio que hacemos o cada teorema que enunciamos, ¿no? Pues esos principios objetivos que en la lista de reproducción de la crítica de la razón pura se ven, viene a ser el tronco de ese árbol que permite que haya ramas, ¿no? Si no hay tronco del árbol, no puede haber ramas. El tronco es precisamente donde las raíces se juntan y luego permite que las ramas pues, puedan llegar a la copa del árbol, donde están esas ciencias, la física y las matemáticas, que vienen a ser un poco esas hojas, esos frutos, esa copa del árbol. Y estas pequeñas ramas de la filosofía trascendental, no es casualidad que lo diga así, que son ramas de la filosofía trascendental, porque de la filosofía del tronco de la crítica de la razón pura se ramifican distintas partes de la filosofía, ¿no? Pues una de las ramas es la filosofía de las matemáticas, que es precisamente la rama sobre la que están los frutos de las matemáticas, sobre las que están los teoremas matemáticos, las digamos, partes de las matemáticas, todo eso está sostenido por esa rama de la filosofía de las matemáticas, de la misma manera que la filosofía de la ciencia, o sea, que ve la filosofía de la ciencia natural, es la rama que permite que la física, pues la física, la química, la biología, estén bien sostenidas, ¿no? Entonces, bueno, una vez hemos jugado un poco con la metáfora del árbol y sabemos dónde estamos pues precisamente en la filosofía de las matemáticas, en una rama de la filosofía trascendental, en una rama del árbol de conocimiento,
Y lo que vamos a tratar no es matemáticas, sino que es la rama sobre la que se sostienen las matemáticas y también, y recordemos, lo que permite que los sustratos y los axiomas lleguen a las matemáticas. Si no fuese por esta rama que conecta con el tronco, no podríamos establecer ese vínculo, esa relación de los axiomas, la lógica universal, o los principios objetivos, con lo que son las matemáticas, que están muy arriba en el árbol del conocimiento. Incluso ya veremos cuando llegamos a partes muy complicadas de las matemáticas, si es que llegamos, que realmente es muy difícil ver las raíces cuando uno está tan arriba en el árbol. Pero bueno, como he dicho antes, hay, digamos, presuposiciones que se van a dar por hechas en estos vídeos y que no voy a discutir ni voy a tratar de manera problemática. Voy a dar por hecho que se saben o que por lo menos son verdad, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, lo que necesito para poder hacer filosofía de las matemáticas es tener un sistema filosófico donde poder trabajar. Y eso ya se ha ido elaborando en vídeos previos. En concreto, creo que es importante destacar el vídeo denominado sobre los juicios, es el tercer vídeo de la lista de reproducción de nociones básicas de lógica, donde presentamos los postulados de la lógica universal, que también llamamos los sustratos, que es precisamente eso que permite que se pueda crecer a partir de las raíces, ¿no? También los postulados de la filosofía trascendental, que están esto ya es en la lista de reproducción de la crítica de razón pura. El vídeo que he dicho antes es de la lista de reproducción de nociones básicas de lógica. El vídeo 1.2 y 1.6 en concreto presentamos dos postulados muy importantes a la hora de entender cómo funciona la filosofía trascendental, y tienen que ver con esa noción de verdad y ese idealismo trascendental, esa noción de completitud que nos permite establecer cómo podemos tener esa certeza apodíctica de la filosofía trascendental. Entonces, pues si alguien en algún momento escucha alguna cuestión vinculada con el idealismo trascendental, con que algo es verdad, o escucha algo de lógica universal, y hablamos de que las matemáticas no son lógica, pues tiene ahí los vídeos de las nociones básicas de lógica para encontrar lo que consideramos o lo que nosotros llamamos lógica, esa lógica universal, y por otro lado tiene las nociones preliminares de la crítica de razón pura para todas estas cuestiones, para todas estas nociones postuladas que presuponemos y que no podemos tampoco demostrar, que precisamente pues son postulados, pero que si quieren seguir esta lista de reproducción, pues deben presuponer, ¿no? Y bueno, el punto más importante, diría, para poder empezar a trabajar con filosofía de las matemáticas, porque esto que estoy diciendo es bastante genérico, esto lo necesitaríamos para cualquier discusión filosófica en general, necesitaríamos presuponer estos postulados. En específico para la filosofía de las matemáticas, lo importante es haber en algún momento tratado o saber cómo llegar partiendo de los axiomas, a uno de los principios objetivos. Recordemos que los principios objetivos son el tronco del árbol del conocimiento y nosotros estamos en una rama, pues tenemos que saber qué parte del tronco, digamos, de qué manera esa rama se conecta con el tronco. Pues bien, el principio objetivo en concreto en el que se tienen que fijar siempre que vean esta lista de reproducción es el primer principio objetivo, el que tiene que ver con la categoría de cantidad, o las categorías de cantidad, que es el principio de los axiomas de la intuición, que está en el vídeo 3.10a, el principio de los axiomas de la intuición, en la parte de la lista de reproducción de la crítica de razón pura que tiene que ver con la analítica trascendental. Que bueno, esto suena muy pomposo, tal y como lo estoy describiendo ahora, y son palabras muy técnicas que utilizamos de manera prácticamente única en este canal y quizás en algún otro canal que divulgue la crítica de la razón pura, pero ya hemos dicho varias veces que nosotros no estamos divulgando doxografía, estamos realmente empleando estos términos porque nos parecen los términos más adecuados y más precisos que hemos encontrado en ninguna tradición filosófica. Y bueno, pues si alguien ha terminado en este vídeo de manera un poco aleatoria, por razones del algoritmo de YouTube, pues ya sabe dónde tiene un poco que ir a consultar
dónde se ubique este vídeo, en qué sistema filosófico se ubique este canal, etcétera, etcétera, para que pues luego como digo, no haya sorpresas. Así que una vez he explicado quiénes somos, para aquellos que nos ven por primera vez o aquellos que quieren consultar esta lista de reproducción y quieren saber dónde en todo el contenido de este canal tienen que ir a hurgar para encontrar las respuestas que quizás se puedan hacer, las respuestas a las preguntas que quizás puedan surgir mientras ven esta lista. Ahora vamos a explicar lo que esta lista no es, para que no haya confusiones con gente pues que espera una cosa y luego eso no llegue, ¿no? Lo que no vamos a hacer aquí, y esto vale para cualquier vídeo de este canal en el que estemos estableciendo un teorema o un resultado apodíctico, no vamos a hacer misticismo. O sea, no vamos a hacer una especie de vídeo en el cual vamos a empezar a utilizar palabras de manera poco precisa con el fin de tener, digamos, establecer una especie de literatura sobre literatura en el sentido de lírica, en el sentido de poesía, diciendo pues que las matemáticas son el lenguaje de Dios, que son el código del universo, que todo eso está muy bien, pero no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí no estamos simplemente expresando emociones o sentimientos respecto a lo que son las matemáticas para nosotros o lo que es nuestra opinión de las matemáticas. Aquí venimos a establecer un lenguaje preciso, un lenguaje técnico en el cual haya univocidad y en el cual sepamos exactamente a qué nos referimos en cada momento. Por eso, pues que se tenga en cuenta que si alguien está familiarizado con otro tipo de filosofía de las matemáticas, quizá una filosofía, pues no como la filosofía trascendental de las matemáticas que vamos a hacer aquí, pues que lo tenga en cuenta. Por otro lado, no vamos a especular o a hacer metafísica trascendente. Esto de especular en este canal tiene siempre una connotación despectiva frente a lo que consideramos que es conocimiento. O sea, lo que vamos a hacer en este canal no es simplemente una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que debería ser comprobada y que ya veremos si se verifica o no. Estamos simplemente especulando, estableciendo una especie de marco metafísico pseudo-religioso en el cual pretendemos encontrar adeptos que opinen como nosotros. No es eso lo que pretendemos. Nosotros humildemente comunicamos lo que creemos que son cuestiones bastante evidentes y necesarias, o sea, apodícticas. Son necesarias y cualquier persona con humildad intelectual las debería aceptar. Y esto, como digo, con humildad y con honestidad intelectual las debería aceptar. Y esto lo decimos con toda la humildad, no creemos tener la verdad absoluta, pero tampoco creemos que lo que estamos diciendo sea una mera especulación infalsable. Realmente creemos que lo que estamos diciendo es verdad y creemos que tenemos toda la estructura, todos los fundamentos, toda la estructura lógica para poder decir que lo que estamos diciendo es verdad. Y bueno, tienen los vídeos de la crítica de razón pura para partir de lo más bajo posible. Bueno, tienen los vídeos de lógica para, digamos, tener esa lógica fundamental, esa lógica universal al menos ahí, y en la crítica de razón pura es donde realmente tenemos esa pelea un poco con el rigor para mostrar pues que esto no nos lo estamos inventando y que tiene sentido lo que estamos diciendo. Pero bueno, eso se trata más bien en el vídeo, en la lista de reproducción de la crítica de razón pura. Aquí vamos a ir un poquito más tranquilos y vamos a ser un poquito más informales, porque ya se entiende que ya hemos pasado lo difícil y ahora podemos disfrutar un poquito más de esto de la filosofía trascendental para que no sea todo tan oscuro. Así que bueno, los números, afirmaciones como que los números son fruto de la evolución o que las matemáticas están programadas en nuestro cerebro, no va a ser algo que vayamos a decir mucho. De hecho, es algo que si alguien nos lo dice, vamos a preguntar pues cómo saben eso. Creemos que en este tipo de afirmaciones se esconden bastantes premisas no justificadas y bastantes dogmas. Por lo tanto, cautela a la hora de decir que lo que decimos está equivocado o está mal, porque la evolución dice que, o porque la biología dice que, porque quizás la biología no diga eso y quizás la evolución no diga eso y quizás no estamos simplemente especulando. Entonces, que se tenga en cuenta esto a la hora de juzgar lo que decimos, porque no pretendemos especular. Y bueno,
también una cosa que aunque puede resultar bastante obvia, no vamos a hacer matemáticas. Lo que esta lista va a ser no es una lista de reproducción sobre matemáticas. No vamos a ir pues enumerando teoremas de matemáticas y demostrándolos sin más, o vamos a explicar las ramas de las matemáticas, nada por ese estilo. Lo que estamos haciendo aquí es filosofía de las matemáticas. Siguiendo la analogía del árbol, si la rama del árbol la rama del árbol del conocimiento es precisamente esa filosofía de las matemáticas, son los frutos, son las hojas, lo que diríamos que son las matemáticas. Sí, los frutos, las hojas no estarían ahí si no fuese por la rama. Sin la rama no se conectarían con el tronco y no recibirían los nutrientes de las raíces, de esos axiomas. Y por lo tanto, pues es importante que la rama esté ahí. Pero lo que estamos haciendo aquí no es centrarnos en el fruto, sino en la rama que sostiene el fruto. Entonces, como digo, no estamos haciendo matemáticas. Lo que estamos estableciendo aquí son resultados, reflexiones, investigaciones de filosofía de las matemáticas y no de matemáticas, que en términos, digamos, de jerarquía, pues las matemáticas serían un poco el primer orden de conocimiento, sería el conocimiento que refiere a los objetos, ¿no? Esas verdades matemáticas, y lo que estamos haciendo aquí viene a ser el segundo grado, el segundo orden. Es decir, bueno, dadas estas verdades matemáticas, vamos a intentar entender por qué son verdad, a qué se refieren, qué significa eso de un teorema, qué significan los números, qué significan pues tantos y tantas concepciones matemáticas que pretendemos tratar aquí. Pues es un poco poner orden en la habitación de la ciencia, de las matemáticas, para que se sepa filosóficamente cuál es su origen, ¿no? Y bueno, esto que he puesto aquí es un poco lo que uno tiene que tener en mente cada vez que estemos estudiando algo de filosofía de las matemáticas, y es que, pues como digo, siempre tenemos que buscar la conexión a ser posible, con las raíces. Pero como bajar hasta las raíces, pues tampoco hace falta, porque ya tenemos la crítica de la razón pura, que pasa de las raíces al tronco, siendo el tronco esos principios objetivos, ya digamos esos objetos de la experiencia, para los que estén familiarizados con la crítica de la razón pura. Pues lo que vamos a hacer aquí es conectar los frutos con el tronco. Eso es, digamos, lo que explícitamente vamos a hacer, aunque se da por hecho que del tronco a las raíces, pues tienen en los vídeos de la crítica de la razón pura para comprobarlo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tomar un fruto, por ejemplo, un teorema matemático, digamos el paradigma de un resultado de las matemáticas es un teorema, ¿no? Un juicio sintético a priori de la matemática pura. Ya explicaremos, volveremos a definir y explicar eso de juicio sintético a priori y demás en las matemáticas, qué significa. Pues del teorema matemático vamos a extraer, o nuestro esfuerzo de elucidación va a intentar extraer esos esquemas cuantitativos puros, esas construcciones abstractas que el teorema presupone, y que nosotros, como filósofos trascendentales, en ese espíritu de filosofía analítica, en ese espíritu de atomismo lógico, queremos extraer pues las concepciones que forman parte de ese teorema e intentar analizarlas y ver qué elementos tienen, qué significan, si presuponen el espacio, el tiempo, la cantidad, etcétera, etcétera. Y pues mediante esos esquemas tenemos que ser capaces de llegar hasta los axiomas de la intuición, que esto pues ya se explicó en la lista de reproducción de la crítica de la razón pura, lo que son estos axiomas de la intuición, pero son estos axiomas los que nos van a permitir que las matemáticas sean verdad, y por eso es tan importante que estos axiomas siempre se tengan en cuenta, y que cuando uno hace matemáticas no tenga la tentación de no explicitar estos, por lo menos cuando hace filosofía de las matemáticas, no tenga la tentación de no explicitar estos axiomas por pereza, y que eso le lleve pues a tener, como ya veremos, ilusiones trascendentales y bastantes paralogismos. También estos axiomas, pues si uno entiende los axiomas de la intuición cómo funcionan, se habrá dado cuenta de que tiene que tener siempre esa referencia al espacio y al tiempo, a esos objetos del Morphée. Esto, como digo, hay que haber tenido la crítica de razón pura delante para que para que no suene completamente arbitrario lo que estamos diciendo aquí, y con ese espacio y ese tiempo pues ya tenemos esa vinculación con los objetos de la experiencia, que es precisamente lo que los principios objetivos nos quieren proveer, ¿no? Nos quiere proveer esa realidad, esa verdad, esa objetividad de un juicio, de una cognición,
Y bueno, pues este es el camino, esta es la ruta que como filósofos trascendentales vamos a seguir con un teorema dado, con un resultado dado de las matemáticas, para que, bueno, pues para que esto no sea simplemente filosofar en el sentido peyorativo de la palabra sobre qué es un número, si las matemáticas son el código del universo y demás, que como digo, esas discusiones están muy bien, pero no pasan de ser meras especulaciones que tampoco se pueden plantear de manera muy rigurosa. Aquí precisamente queremos plantear una discusión rigurosa y técnica de esto de las matemáticas, pues qué significa, ¿no? ¿Por qué las matemáticas son verdad? ¿Por qué son tan evidentes? ¿Por qué podemos saber resultados de matemáticas sin tener que hacer experimentos? ¿Por qué la física presupone matemáticas? Pues todas esas cuestiones, para poder entenderlas, tenemos que pasar pues, por este proceso que, como digo, para muchos puede ser aburrido porque no vamos a plantear cuestiones metafísicas demasiado sorprendentes. Es todo pues filosofía trascendental, analizar concepciones, los axiomas, el atomismo lógico. Sí, es más, no diría que es aburrido, lo que es serio y por lo tanto pues no tiene quizá un carácter demasiado propagandístico. Eso es lo que no queremos hacer aquí, por lo que podemos sonar entre comillas aburridos. Así que bueno, voy a hacer un pequeño comentario antes de cerrar el vídeo y tiene que ver con que si alguien en algún momento nos plantea dificultades o problemas a la hora de trazar esa ruta, o sea, si alguien plantea que esa ruta no se puede trazar o realmente niega la mayor e impide que esto de la filosofía de las matemáticas pues sea algo razonable, estaríamos abocados a lo que nosotros llamamos matemática trascendente, que ya veremos exactamente lo que es, pero viene a ser una especie de matemática trascendentalmente indecidible, o sea, una matemática cuyo valor de verdad no podemos conocer. Y de hecho, me gustaría traer como una reflexión inicial de esto de la matemática trascendente, que muchos sabrán que tiene que ver con esas ilusiones trascendentales, con el realismo trascendental, con la noción de completitud, por lo tanto las cosas en sí, todas estas cuestiones, los noúmenos, que también a algunos se le puede haber pasado por la cabeza, la dialéctica trascendental, las antinomias, pues todo esto va a tener mucho que ver, vamos a reflexionar sobre ello en la filosofía de las matemáticas y bueno, pues ya adelanto que el infinito va a jugar un rol bastante importante en esto de la matemática trascendente y de la filosofía de las matemáticas en lo que tiene que ver con ilusiones trascendentales de los matemáticos. El filósofo trascendental va a ir detrás de los matemáticos, les va a ir recordando que no deben caer en ilusiones trascendentales, que no deben caer o no deben pensar que lo que están haciendo es matemática trascendente, porque en caso de hacerlo perdería el carácter científico y objetivo de las matemáticas. Siempre tienen que trabajar en lo que ya denominaremos matemática inmanente a la experiencia. Esa es la matemática que podemos establecer una ruta objetiva al tronco del árbol del conocimiento, a la crítica de razón pura y por lo tanto lo que vamos a considerar pues conocimiento objetivo, ¿no? Así que bueno, ya veremos cómo esto de las indeterminaciones de los infinitos, esto de los que saben o los que están familiarizados con mecánica cuántica, sabrán esto de las distribuciones deltas de Dirac, que se dice, que en los cuales también aparece ese infinito, la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, el problema este de algunos vídeos de YouTube que se ponen a sumar números hasta el infinito y les salen números negativos y fraccionarios, el tema de que las integrales son sumas infinitas de ceros y demás. Pues bien, todo esto, aunque ahora mismo es muy difícil que explique por qué, pero va a estar vinculado precisamente el que alguien cuando escuche esto se meta en problemas o que realmente el infinito aparezca como por todos lados y que uno no sepa cómo gestionarlo, pues tiene mucho que ver con esa matemática trascendente, cuando se pierde la ruta, la inmanencia de la experiencia, cuando se pierde la referencia a los objetos que nosotros siempre defendemos en este canal, en la filosofía trascendental, pues se terminan en paradojas, se terminan en antinomias y por lo tanto esto va a ser también una parte muy divertida
de esta lista de reproducción, a la que espero que, bueno, tratemos en algún momento, pero antes de eso tenemos que poner ejemplos que sí que podamos resolver, antes de ir a los ejemplos que tienen problemas si uno los intenta resolver de una manera diferente a como lo hacemos en la filosofía trascendental. Así que bueno, me gustaría que en el próximo vídeo hagamos una pequeña reflexión a un tema que siempre me sacan bastantes personas, y que no en balde, porque es una parte bastante polémica y bastante controvertida, aunque eso no le quita un ápice de debate técnicamente cerrado. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que explicarlo, ¿no? Hay que divulgarlo. Pues vamos a reflexionar un poco sobre el problema clásico de que las matemáticas puras están compuestas por juicios sintéticos a priori, ¿no? Vamos a meternos en la boca del lobo, aunque ya en la lista de reproducción de la crítica de la razón pura se comentaron estos temas. Aquí vamos a intentar volver a recordar, pues, eso de juicio sintético, lo que significa, por qué decimos que es a priori, por qué decimos que es puro, y todas estas cuestiones que, bueno, aunque lo hayamos explicado de manera genérica en la crítica de la razón pura, conviene que ahora nos centremos en las matemáticas y realmente intentemos ver por qué tenemos que verlo de esta manera y por qué este enfoque no es simplemente un enfoque que se pueda obviar en la filosofía de las matemáticas. Así que bueno, no me demoro más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y espero que disfruten de esta nueva lista de reproducción de este canal.